¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Esta es una versión en español de la entrevista original. Puede estar resumida o interpretada. Bienvenidos a Science Behind the Glass, donde exploramos la fascinante intersección entre la ciencia, la sociedad y la sostenibilidad a través de conversaciones cautivadoras con expertos en sus campos. En este episodio, estamos encantados de dar la bienvenida a Rachel Walsh, una apasionada geógrafa y gestora ambiental, actualmente realizando su doctorado en la Universidad James Cook en Cairns, Australia. La investigación de Rachel profundiza en el poder transformador de las huertas urbanas y el compromiso comunitario, arrojando la luz sobre temas cruciales como la resiliencia alimentaria, el sentido de pertinencia ambiental y los desafíos planteados por la rápida urbanización. Rachel, bienvenida. ¿Puedes contarnos sobre tu trayectoria en la ciencia y qué fue lo que encendió tu pasión por los jardines y huertas y su relación con el compromiso comunitario dentro de entornos urbanos? Gracias por invitarme. ¿Qué encendió mi pasión? Bueno, ha sido una pasión de toda la vida. Crecí en un área rural y principalmente éramos autosuficientes con mi familia hasta los 7 años. Y allí aprendí a cultivar mi propia comida, a obtener mis propios alimentos. Cuando tenía 11 o más o menos 12 años, nos mudamos a la ciudad y nos dimos cuenta bastante rápido de que los niños en la ciudad tenían una relación completamente diferente con la comida comparado a como la teníamos nosotros. No sabían de dónde venía la comida. No querían o no estaban interesados en saber de dónde venía esa comida. Entonces nos pareció muy extraño y obviamente nos adaptamos a ese estilo de vida en la ciudad y dejamos de cultivar alimentos. Y no fue sino hasta que cumplí 19 años estudiando nutrición que descubrí que cuando compras espinaca en la tienda, lavan la lechuga y todo lo que está en esa bolsa con esa lechuga es la colocan en una solución de cloro para prevenir la salmonera. Eso realmente me impactó un montón porque solía comerlo directamente del suelo cuando solíamos cultivar nuestros alimentos. Y me pregunté por qué necesitamos lavar algo con cloro para poderlo comer. Fui la única persona sorprendida en la clase, así que inmediatamente dejé esa carrera y comencé a estudiar gestión ambiental con la esperanza de entender más sobre los sistemas alimentarios y la agricultura sostenible. A partir de ahí se aceleró mi pasión por crecer mis propios alimentos nuevamente y luego me mudé a Cairns para hacer mi honors y me uní al jardín comunitario de la universidad para poder cultivar mi propia comida porque yo no tenía espacio en el lugar donde yo vivía para cultivar mi comida. Y me di cuenta que, en primer lugar, las personas que estaban obteniendo su comida en este jardín estaban también involucradas o en el campus o vivían en el campus como yo. También encontramos, como dije, un sentido de pertenencia al medio ambiente, lo cual es realmente increíble pasar de Australia, que es de un clima templado, en la parte zona templada, a una Australia tropical o húmeda tropical, pues que es muy diferente. Y luego a partir de ahí todas las piezas se juntaron. Me apasioné por alimentar a las personas en entornos urbanos y ayudarles a comprender de dónde proviene su comida y cómo obtener alimentos que no necesitan ser lavados con químicos. Interesantes anécdotas, eso es bastante inspirador. Nunca me había preguntado tanto sobre lo que comemos y su origen. No, yo tampoco hasta que me di cuenta de dónde venía nuestra comida. Si tu investigación se centra en la intersección de la resiliencia alimentaria, la apropiación ambiental y el manejo de zonas urbanas, ¿podrías explicar por qué estos temas son cruciales, especialmente en el mundo de hoy que está cambiando rápidamente? Sí, la resiliencia alimentaria es probablemente la primera. Eso me impactó muchísimo, pero es lo que más me apasiona. Creo que es la ONU la que indica que cada ciudad en el mundo está clasificada como vulnerable en cuanto a alimentos y la vulnerabilidad alimentaria está relacionada con la resiliencia alimentaria. Y luego el siguiente paso o que está unido es la seguridad alimentaria. Ser vulnerable significa que no tenemos los medios ni el conocimiento para obtener nuestros propios alimentos. Eso significa que no entendemos cómo cultivarlo, qué se necesita para cultivarlo y no tenemos los medios para hacerlo. No tenemos los recursos ni la tierra. Si quieres alimentarte completamente de tu huerta, necesitas tradicionalmente un espacio bastante grande y mucho tiempo para dedicarte a cultivar y cosechar. Así que eso fue
muy importante para mí, entender que todos y cada uno de nosotros, los que vivimos en ciudades, probablemente somos vulnerables en cuanto a alimentos en caso de que ocurra un desastre o algo como ocurrió con COVID, que se cierren completamente el transporte y no tengamos no haya proveedores que nos abastezcan de comida. Y luego la urbanización, bueno, es importante entender que nuestras ciudades están creciendo y que nos estamos expandiendo lentamente y que las áreas disponibles donde teníamos normalmente para cultivar o estaban antes disponibles ya no lo están. Y a medida que continuamos haciendo eso, creo que la pregunta es, ¿cómo cultivamos alimentos en las ciudades? Porque simplemente se vuelve menos y menos viable para alimentar a la gente. Y bueno, la pertenencia es importante entender de dónde estás, porque de lo contrario no sabes cómo interactuar con ellos, no sabes qué cultivar. Recuerdo que al mudarme aquí intenté cultivar tomates en verano porque venía de una región templada donde se cultivan tomates en verano, pero en los trópicos húmedos solo crecen en invierno y así fue como todo cambió, porque cuando creces en un lugar conoces tu entorno, sabes cómo trabajar con él y poco a poco nosotros perdimos ese contacto con ello. Incluso viviendo en las ciudades no tenemos tanta exposición a la naturaleza, así que realmente no entendemos qué se necesita o qué está sucediendo en la naturaleza. Y creo que es importante tener un sentido de pertenencia ambiental antes de siquiera comenzar a cultivar y hacerlo correctamente. Pero creo que a través de las huertas también puedes construir ese sentido de pertenencia ambiental. Genial. Y ya que nos estás explicando cómo los jardines comunitarios contribuyen a la resiliencia y a la seguridad alimentaria de las comunidades, ¿podrías explicarnos cómo contribuyen estos jardines comunitarios al bienestar y al capital social dentro de comunidades urbanas? Sí, el bienestar es un gran campo de investigación sobre los huertas o jardines comunitarios. ¿Cómo te puedo explicar esto? Como que se siente mejor, ¿sabes? Mucha gente piensa que es un poco extraño, pero lo que yo creo es que la huerta es un espacio bastante tranquilo. El tiempo es muy diferente en la huerta. Tienes que dedicar mucho tiempo y hay que tener muchísima paciencia y compasión hacia las plantas para dejarlas crecer. Tienes que empezar a entender la tierra, tienes que prestar atención a las cosas realmente mínimas, lo que te permite dejar de prestar atención a todo lo demás y mentalmente es muy terapéutico. Usualmente se utilizan esos jardines o estas huertas comunitarias para el cuidado terapéutico, por ejemplo, en cárceles, en escuelas, para animar a las personas a simplemente tomarse un poco de tiempo. Así que el bienestar mental es enorme en un jardín comunitario. También lo utilizan para los migrantes, especialmente en Melbourne. Hay un gran campo de investigación. Las huertas comunitarias para los migrantes que se han trasladado a un nuevo país se sienten esa desconexión. Estas huertas les han permitido a la gente conectarse de una manera mejor en su propio entorno y poder mantener esa conexión con la cultura. Ellos cultivan los alimentos que son relevantes para su cultura, pero lo están haciendo de una manera nueva, en un nuevo entorno que les permite empezar a entender dónde están y poco a poco van sanando esa comprensión y ese conocimiento de dónde están, lo cual es súper útil para alguien que ha pasado por dificultades, alguien que ha tenido que trasladarse o huir de su país porque tienen un sentido de autonomía y también entienden que lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo y que pueden expresarse su cultura a través de la comida. Y luego tenemos el capital social. Tú conoces un montón de gente en la huerta comunitaria. No puedo decirte cuántas veces en un jardín comunitario alguien te dice, ¿qué estás cultivando? Y así comienzas a construir conexiones con las personas más improbables. Algunas de mis mejores amistades que he hecho en la huerta comunitaria tienen más de 80 años. Y así se crean relaciones intergeneracionales. Son relaciones interculturales también. Alguien de Papúa Nueva Guinea me enseñó cómo cosechar tarro y por qué lo estaba haciendo mal. Y no tenía ni idea cómo hacerlo antes de conocer a esta persona. Simplemente comienzas a relacionarte con las personas con las que normalmente no lo harías en tu día a día. Te abres a esta comunidad completamente diferente. Por lo tanto, mejora la resiliencia, la comunidad y el capital social al superar divisiones que probablemente ni siquiera reconocíamos que estaban ahí. Eso veo. Es como una meditación social. Sí, exacto. El cambio climático y la seguridad alimentaria son desafíos globales urgentes. ¿Cómo puede la agricultura urbana mediar o aportar soluciones a estos problemas?
Esta es una muy buena pregunta, porque creo que muchas de nuestras ideas sobre la agricultura urbana se ven como un movimiento hippie o para personas mayores. Pero en los Países Bajos, donde se está cultivando las lechugas y tomates en invernaderos gigantes o invernaderos inteligentes, donde se usan cintas transportadoras y se usan sistemas de acuapónicos y luz artificial, pues todos estos sistemas ayudan a alimentar a las masas. Pero cuando se trata de trabajar con el clima y se trata de contribuir activamente a un futuro climático, tenemos cosas como la agroforestería centrópica, que en este momento se usa predominantemente en plantaciones o en granjas. Es a mayor escala, pero hay un movimiento que lentamente está surgiendo en Brasil y Nueva Zelanda. Acabo de descubrir que las personas lo están utilizando en huertas urbanas. Entonces aquí en la Universidad James Cook, donde estuvo probando por un tiempo, en el jardín comunitario tenía una agroforestería centrópica. Eso quiere decir que tú vas a tener plantas de todo tipo, plantas perennes, plantas anuales. Tienes plantas de crecimiento largo y de crecimiento corto, todos en un mismo lugar. Así que tienes todo esto plantado como en filas. Y tú lo que haces es que tú cortas y dejas crecer. Y eso es fácil de recordar. Por ejemplo, tomemos una planta de plátano y la colocas en el exterior del jardín y lo que haces es que atrapa el calor y a medida que se pudre y se fermenta el suelo, estás produciendo biomasa o mejor suelo nuevo para las nuevas plantas que siguen creciendo continuamente. De igual manera, las hojas también llevan mucha agua en ellas y lo mismo con sus troncos. Así que cuando tú cortas estas plantas, simplemente estás depositando agua directamente en el suelo. Por lo tanto, la agroforestería centrópica captura todo ese carbono mientras crecen diferentes plantas, porque también vas a tener árboles muchísimo más grandes o viven mucho más tiempo, pero también vas a llenar ese nuevo suelo o ese suelo que tú estás utilizando con nutrientes o lo que llamamos biomasa. Esto se puede hacer a cualquier escala. Podrías hacerlo en tu patio trasero con solamente dos zanjas o dos filas. Si quisieras así pensar en una forma de mejorar la salud de nuestro planeta, pues esta sería la solución. Esta es una de las formas que creo que las ciudades pueden contribuir en cuanto a la alimentación con la agricultura inteligente frente al clima. Y bueno, vemos que este tipo de iniciativas son promovidas por los gobiernos, pero muchas otras veces son promovidas por las comunidades, así que ambos deben estar trabajando de la mano. Interesante. ¿Cuáles son algunas de las estrategias clave para promover y mantener iniciativas de jardinería urbana o huertos urbanos en países en desarrollo? Ya que esto puede funcionar muy bien al inicio, pero el entusiasmo puede desvanecerse con el tiempo. Sí, esto no solamente es un problema de los países de vida en desarrollo, los países desarrollados también tienen ese problema, pero yo creo que en los países de desarrollo el primer paso es darse cuenta de que las personas de los países en desarrollo probablemente tienen menos división generacional entre lo rural y lo urbano. Por ejemplo, cuando trabajaba en Camboya, muchas de las personas que vivían en las ciudades aún tenían lazos familiares muy cercanos con personas que vivían en áreas regionales. Entonces, no puede ser solo entregado por el gobierno y no puede solo ser demandado por el público, debe ser un poco de ambos. Entonces el gobierno puede venir y financiar algo, pero tiene que haber una demanda por parte del público. Y el gobierno también tiene que escuchar al público cuando están diciendo, hey, sabes, queremos regenerar este drenaje, como lo están haciendo en áreas en India. Queremos regenerar el drenaje y queremos poner jardines comunitarios aquí o queremos llenarlo con alimentos. Y el gobierno puede escucharlo y puede darles al consejo local financiamiento, pero el problema es que si no hay una comunicación clara, esos canales se van a cerrar, especialmente en países desarrollados y una mutua conexión, pues es como la forma más exitosa de que esto funcione. Así que creo que una de las estrategias claves para promover y sostener iniciativas de huertas urbanas en países de desarrollo es probablemente empoderar a la comunidad a través de la educación. ¿Qué se puede hacer en cuanto a la acción del gobierno? ¿Cómo se puede infligir en la acción del gobierno? Y creo que eso termina dependiendo de que el gobierno mejore los estándares de educación en el país. Todos sabemos que la educación, por ejemplo, la educación de las mujeres, empoderar a las mujeres, ellas juegan un rol muy especial porque ellas tienen efectos positivos sobre la comunidad. Ellas son las que influyen en una dieta adecuada, sobre la importancia de poder animar a sus hijos a tomar medidas sobre este tipo de cosas. Es una de las primeras estrategias a las que creo que podríamos recurrir y una de las estrategias más alcanzables porque creo que todos quieren saber cómo cultivar sus alimentos y especialmente los niños. Ellos son tan curiosos que si comienzas a enseñarles estas cosas en las escuelas, pues van a mostrar interés y entonces probablemente terminas teniendo un futuro más inteligente en cuanto al clima, más resiliente en cuanto a los alimentos. Tal vez no ahora mismo, todo es un cambio gradual.
Sí, es verdad. Creo que en los países en desarrollo el compromiso de la comunidad es bastante importante. Y luego, una vez que están comprometidos a hacer huertos o un jardín comunitario, se puede empezar a presionar un poco al gobierno, porque cuanta más gente esté involucrada y sea más notorio, más fácil será hacer el cambio. ¿Cómo visualizas el futuro de la agricultura urbana y qué papel crees que desempeña en la creación de ciudades más sostenibles y resilientes? Yo creo que la agricultura urbana jugará un papel enorme en las ciudades a medida que avancemos. Creo que no solo por el hecho de que mejora y fortalece la resiliencia alimentaria, sino por el capital social que desarrolla y el bienestar mental que surge de él. Pero creo que la planificación de ciudades probablemente comenzará a cambiar. Así que creo que las normas de zonificación empezarán a relajarse cuando se trata de cultivar alimentos. En los trópicos puedes caminar y recoger un mango en cualquier lugar porque la gente plantaba árboles de mango en el pasado. Pero en este momento los jardines de las cunetas, ese espacio entre la acera y la carretera, técnicamente es terreno del Estado, pero se supone que debes mantener. Y en la mayoría de las ciudades, Brisbane, por ejemplo, o Sydney, han relajado la ley diciendo que puedes cultivar cosas comestibles así, lo que hace mucho por capturar carbón, ya sabes, filtrar el agua, escorrentía. Así que es súper importante pensar en el papel que la planificación de ciudades podría desempeñar y la presión que podrías ejercer sobre tu gobierno para cambiar las reglas de planificación. Creo que la planificación cambiará en el futuro a medida que tomemos conciencia de que necesitamos tener más espacio para cultivar alimentos y necesitamos tener todas las opciones y diferentes espacios. No solo un terreno al que la gente tenga que ir, sino un lugar físicamente accesible para todos, que es el borde, por ejemplo, de la carretera. Y en realidad la tecnología está cada vez más involucrada en esto. Configurar un riego de un jardín comunitario es una de las cosas más difíciles. Es responsabilidad de una sola persona o de varias y tiene que hacerlo todos los días, pero creo que cuanto más evoluciona la inteligencia artificial, más accesible se vuelve. Entonces creo que varios sistemas de riego automatizados son más baratos y son ahora más accesibles al público. También implementar jardines en aeropuertos, como por ejemplo en Singapur, donde cultivan también sus jardines verticales en las paredes de sus edificios de la ciudad, eso también va a ayudar. Esto permitirá tener una ciudad más agradable, más verde, que se convierta en una ciudad más transitable, que la gente esté más afuera, más que dentro de las casas, lo que contribuye con el capital social de la ciudad y eso se volverá más realista a medida que las ciudades se vayan calentando más. Sí, eso es correcto. Y precisamente pensando en el futuro de estas iniciativas, puedes compartir algunos ejemplos de estrategias innovadoras o avances técnicos que se han empleado desde la ciencia, precisamente cómo estás desarrollando tu investigación para abordar los desafíos para mejorar lo que ya se está haciendo. Sí, mi doctorado fue en educación, así que te daré un ejemplo breve de esto. Pero creo que, bueno, una de las cosas más fascinantes que he visto fue en Singapur, en donde se crearon mares artificiales, prácticamente presas artificiales para capturar el agua de escorrentía. Así que ahora son autosuficientes en agua. Han creado áreas en la ciudad que pueden inundarse y que capturan el agua. Y cuando bajan, los bancos del parque siguen ahí, las plantas siguen ahí. Así que creo que Singapur en términos de planificación para eso y la integración de la naturaleza en la ciudad es absolutamente asombroso. No solo en términos de sus avances tecnológicos, pero también el compromiso que tienen con ello. Y creo que los Países Bajos, nuevamente, son un espacio realmente importante, o sea, son un ejemplo importante. La cuenca alimentaria de España está a punto de quedarse sin nutrientes. Se está agotando lentamente los nutrientes en términos de lo que hay en el suelo. Por lo tanto, pensar en cómo cultivar alimentos en sus ciudades es una prioridad. Los Países Bajos han sido líderes en esto durante muchos años y creo que será interesante ver cuánto de esa comida comienza a alimentar a otras regiones y cómo la adaptan y la mantienen países que no dependen tanto de la tecnología. Pero creo que una de las cosas principales que podemos hacer es cambiar la forma en que abordamos la educación hacia los alimentos. No solo enseñar a los niños sobre el cultivo, pero también es sembrar a pequeña escala y diferentes tipos de alimentos y cuidar el suelo y cómo regenerar. Creo que enseñar a los niños cómo trabajar con su entorno local va a ser muy importante a medida que avanzamos, para que tengamos personas cultivando, por ejemplo, en toda Australia y en todo el mundo, y que estén relacionadas con su entorno y así no van a necesitar productos químicos que van a dañar el suelo o los insectos. Genial. Y todo esto puede implementarse en diferentes contextos urbanos. Entonces, ¿cómo podría ser la transición, por ejemplo, en países en desarrollo? Sí, yo creo que de hecho los países en desarrollo, probablemente como Cuba,
en desarrollo, pero también en desarrollándose también a su manera. Debido a la Guerra Fría, tienen un contexto muy particular, pero usan explícitamente pedagogías receptivas en sus escuelas. Ahora, cuando se trata de educación alimentaria, la comida está integrada en todos los estudios. Ya sabes, usan matemáticas, ciencias, historia, incluso usan historia en las huertas. Y así los niños tienen una conexión profunda con la comida mientras crecen. Pero en términos de trabajar con el medio ambiente, creo que las personas probablemente en los países en desarrollo están un poquito más conectados que nosotros. Sí, en Colombia, por ejemplo, en la universidad donde Linda y yo estudiamos, tienen convenios y cooperación con una universidad belga. Esa universidad estaba pasando todo el conocimiento sobre invernaderos no optimizados. Estos invernaderos no usan plaguicidas y el programa de cooperación incluyó la capacitación de agricultores. Sí, eso creo que es importante que los países desarrollados trabajen con los países en vía de desarrollo para asegurarnos de que todos tengamos resiliencia alimentaria y que esa división o esa brecha entre países no siga creciendo. Y es que esto es bidireccional, es decir, en los países de desarrollo también sus comunidades indígenas o agricultores ancestrales y personas que ya tienen formas o su conocimiento en cómo cultivan los alimentos, ellos pueden, ese conocimiento se puede aplicar a espacios más pequeños o para ser más productivos estos espacios. Este conocimiento ancestral ayudaría con los desafíos que enfrentamos hoy en día en la agricultura. Por ejemplo, una amiga mía que hizo su doctorado trabajó con comunidades de migrantes en Melbourne, en viviendas sociales. Las comunidades de migrantes refugiados vivían en viviendas sociales en un bloque y arrancaron todas las vallas de los patios traseros y lo convirtieron en una granja comunal. Así que todas las propiedades se unieron. Todavía eran casas separadas y había algunas vallas involucradas, pero se convirtieron en un gran sistema de producción de alimentos para cada uno. Y creo que esa idea de quitar las vallas realmente contribuye a esa idea de construir capital social, aumentar la resiliencia alimentaria para todos. Y creo que eso es algo que podríamos tomar aquí como ejemplo en Occidente o en Australia. Genial. Rachel, esas eran las preguntas que teníamos para ti el día de hoy. Adicionalmente, ¿quisieras compartirnos alguna experiencia o otra experiencia personal de tu trabajo? Aparte de simplemente ver a los niños muy emocionados, siempre que trabajaba con ellos en lo que respecta a la comida, una que realmente destaca o que realmente recuerdo es el efecto en el bienestar de la huerta urbana o la agricultura urbana y la influencia que pueden tener en la educación. La escuela en la que trabajé tiene un programa para jóvenes en riesgo, donde están los niños que están desconectados del aprendizaje. Eran todos chicos y los chicos no querían estar en el aula o no les iba bien. Los profesores lo encontraban realmente frustrante y perturbador tenerlos allí. Y así que comenzaron un programa de agricultura urbana con su consejero escolar y básicamente todos los chicos trabajaban en la huerta, lo cual era realmente calmante para ellos. Construyeron camas para sembrar plantas, comenzaron a sembrar cosas, estaban realmente apasionados por ello. Así que estaban aprendiendo estas cosas sobre las huertas de una manera que lo harían en el aula. Estaban particularmente apasionados porque ellos estaban trabajando en ello y tenían el control sobre ello. Dieron el éxito de inmediato cuando algo prosperaba y les enseñaba también resiliencia, porque ya sabes, no puedo hacer que, por ejemplo, la menta crezca si sigue muriendo, entonces tengo que intentar algo más, cambiar algo. También había un niño en particular que probablemente era uno de los estudiantes más difíciles de la escuela, pero él se volvió súper apasionado por el compost y pensó que era muy genial o que era sorprendente convertir los desechos de comida en la tierra y se involucró mucho en ello y le preguntó a su consejero que si hacía una presentación en frente de todos, que si era posible que pasara inglés para poder acceder a la escuela secundaria. Y los profesores pensaron al respecto y dijeron, bueno, sí, buena suerte con ello. Y este niño terminó presentándose frente a toda la escuela en una asamblea. Así que todos los niños desde preescolar hasta sexto grado estaban allí y él se levantó y dio una presentación sobre los beneficios del compostaje y por qué es importante que todos lo hagamos. Habló claramente y terminó obteniendo la calificación aprobatoria para inglés en ese trimestre. Y creo que esto muestra realmente que puedes cambiar la experiencia escolar de alguien siguiendo esa pasión y trabajando con ella. Creo que esa es una de las historias más exitosas y más grandiosas para mí, que tomar a alguien que tradicionalmente era muy disruptivo e incluso yo tuve dificultades con él. Y esta, trabajando en la huerta o incluyéndolo en la huerta, lo hicieron realmente apasionado y apasionado por venir a la escuela. Increíble. Y este tipo de cosas pueden ser útiles no solo para los niños, sino que como mencionabas también para personas que están en la cárcel. Especialmente me parece interesante porque esta población necesita diferentes formas de expresar su situación y salir de las rutinas.
Sí, es una idea genial, pero creo que aún no está implementado en Australia. No en este momento. Es un campo en crecimiento. Creo que lo hacen mucho en los países en desarrollo y lo hacen mucho en los Estados Unidos, pero aquí en Australia hay menos investigación sobre los beneficios de las huertas comunitarias. Así que creo que es un campo en el que aún no hemos incursionado, pero simplemente cambia la vida de las personas. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Pues sí, muchas gracias Rachel por tu tiempo, por estar aquí compartiendo toda esta experiencia increíble y tus conocimientos con nosotros y con el público. Gracias a Excelente entrevista. Muchas personas pueden reconocer el término seguridad alimentaria, pero es posible que no comprendan su importancia y sus implicaciones. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define la seguridad alimentaria como la esencia fundamental de garantizar que todos tengan acceso constante a alimentos seguros y nutritivos, lo que les permite llevar una vida activa y saludable. Un aspecto significativo que a menudo se pasa por alto es la desconexión entre las personas y las fuentes de alimentos. Los niños, en particular, están cada vez más alejados de la naturaleza y de los orígenes de los alimentos. Esta amnesia generacional fomenta una concepción errónea que formaliza vivir en un entorno privado de naturaleza. ¿Qué opinas, Dan? Sí, esto es ciertamente un problema, pero como nos dijo nuestra invitada, depende en gran medida del entorno y la comunidad donde crecen los niños. Es cierto que estamos viviendo cada vez más en ciudades, pero aún existen comunidades agrícolas, grupos indígenas y otros asentamientos que tienen un profundo entendimiento del crecimiento de los alimentos y la naturaleza que los rodea. Y esta brecha que vemos comúnmente afectando a las poblaciones que viven en ciudades podría llenarse con un simple acto de reconocimiento y visibilidad de estas otras comunidades. Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, los jardines urbanos y comunitarios han surgido como intervenciones cruciales para cerrar esta brecha. No solo proporcionan acceso a productos de alta calidad, sino que también sirven como aulas al aire libre, promoviendo habilidades esenciales como la siembra, el compostaje y la cosecha. Esos espacios facilitan las interacciones entre personas de diferentes orígenes, fomentando la cohesión comunitaria y mejorando el bienestar general. A pesar de su importancia, las conciencias sobre las funciones y beneficios de los jardines comunitarios puede ser escasa, como fue en mi caso antes de descubrir su potencial durante mi tiempo en la universidad. Precisamente, y en muchos lugares y en muchas comunidades vimos cómo la pandemia de COVID aisló a las personas y causó una crisis económica. Estas iniciativas dentro de las ciudades son cruciales para conectar vecinos y facilitar la creación de redes de apoyo mutuo. Rachel explicó cómo la participación comunitaria en proyectos de huertos urbanos empodera a las personas, especialmente aquellas que enfrentan desafíos económicos. Sí, la pandemia COVID-19 destacó las vulnerabilidades inherentes de las cadenas de suministro alimentarios globales. Los jardines urbanos surgieron como un amortiguador resiliente contra las interrupciones de las cadenas de suministro, mostrando las ventajas de la producción de alimentos localizada. A reducir la dependencia de proveedores distantes, los jardines urbanos ofrecen una red de seguridad durante crisis como desastres naturales o interrupciones en el transporte, permitiendo a las personas recuperar el control sobre sus fuentes de alimentos. No se trata simplemente de cultivar alimentos, se trata de fomentar la autosuficiencia y la resiliencia dentro de las comunidades vulnerables. Pero también se trata de una mejor gestión urbana. Generalmente las ciudades tienen el desafío de crear o preservar áreas verdes, gestionar los recursos hídricos y abastecer de alimentos. Son problemas operativos técnicos importantes que pueden abordarse, al menos en parte, con la iniciativa comunitaria. Por ejemplo, en las ciudades como en las que vivimos, que son muy calurosas, tener jardines locales puede marcar la diferencia en términos de sombra y humedad, y en consecuencia la temperatura general de la ciudad. Esto no es algo menor cuando en los últimos años las temperaturas extremas son cada vez más mortales para estos asentamientos urbanos. Sí, estas iniciativas son importantes para resolver algunos problemas, pero es necesario invertir en la ciencia básica, que mejore la eficiencia en la productividad y los servicios que los jardines urbanos o huertas urbanas prestan. Por ejemplo, en Bogotá, el jardín botánico se encarga de plantar y mantener árboles, pero debido a que no tienen mucha información sobre los árboles urbanos y sus requisitos de agua y tolerancia al calor, la mortalidad de los árboles es bastante alta, lo que termina siendo costoso porque no hay una inversión en investigación centrada en estos aspectos biológicos.
Así es, y con estas ideas llegamos al final de este episodio. Este episodio fue inspirado por la curiosidad y el artículo Ken Gardens Help Us Grow. Dejamos la referencia a este artículo en la descripción del episodio. Este podcast es autofinanciado y autogestionado por sus anfitriones. Apóyanos haciendo clic en el botón de me gusta y suscribiéndote. Puedes escucharnos en Spotify, YouTube y nuestro sitio web oficial. Síguenos en nuestras redes sociales en X, Facebook e Instagram. Música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila.